¿Harta de preparar siempre la misma comida? ¿De los mismos sabores? ¿De las mismas texturas? ¿Quieres aprender a preparar una comida nutricionalmente completa, llena de sabor y color, para sorprender a familiares o amigos? En Cocina con Microondas somos especialistas en crear platos nuevos, diferentes y saludables. Y hoy te lo vamos a volver a demostrar. En un periquete vamos a preparar un plato único con una presentación original para que sorprendas a cualquiera. ¡Comenzamos! Muy buenas cocinillas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Cocina con Microondas. En el día de hoy vamos a aprovechar productos de temporada para elaborar una receta nutritiva, deliciosa y desde luego que no vais a encontrar en ningún otro canal. Como ingrediente principal vamos a utilizar la calabaza y además vamos a comenzar una serie de vídeos en la que vamos a aprovechar a realizar de múltiples formas este alimento tan de otoño. Un alimento que es delicioso, o sea, tiene un sabor muy característico, generalmente suele ser dulce con una pulpa naranja y tradicionalmente se emplea prácticamente en dos elaboraciones. Por un lado se utiliza para la extracción de la gelatina que genera el cabello de ángel, se utiliza en repostería, muy típico en España, no tanto fuera de España, y por otro lado lo normal es que se utilice para elaborar cremas, purés, algo muy básico que queda muy rico, pero desde luego tiene otras muchas alternativas. Entonces me he propuesto hacer una serie de vídeos en la que vamos a ver todas las posibilidades que tiene la calabaza, y este es el primero de ellos. La calabaza, como todos los alimentos que tienen un color tan característico como es el naranja, está lleno de carotenoides, que son unas sustancias antioxidantes que nos van a ayudar para envejecer mucho mejor. Son muy buenas también para la vista y además contiene multitud de minerales imprescindibles para el organismo, como el zinc, el yodo, el calcio, el magnesio, manganeso, en fin, son tantos que es imposible aprenderse la lista, pero todos muy buenos para nuestro organismo en las cantidades adecuadas. Y desde luego es algo que solemos pecar de déficit, casi nunca de superávit, ya que solemos tomar un montón de comidas ultraprocesadas que tienen de todo menos nutrientes y dejamos de un lado los alimentos como las frutas y las verduras, también carne, pescados, pero especialmente frutas y verduras que tanto nos aportan. En fin, que no me enrollo más y vamos a preparar la receta. Perdón, sí me enrollo más. Un segundito. Además de la receta principal, te voy a dar al final del vídeo un par de trucos para reutilizar esta misma receta para la elaboración de otro par de platos. Quédate hasta el final, no te lo pierdas, que merece la pena. Comenzaremos cortando la calabaza por la mitad y a continuación vamos a sacar las semillas. Lo siguiente será extraer la carne de la calabaza. Como veis, yo lo he intentado hacer en crudo, pero finalmente me he dado cuenta de que no era la mejor decisión, por lo que he decidido tirar de microondas. Así que he metido la calabaza en el microondas ya cortada por la mitad y la he tenido en total 15 minutos. He ido probando en tandas y al final han sido 15 minutos lo que he necesitado para que estuviese blanda y poder sacar la carne como veis. A continuación vamos a aplastar la calabaza como si quisiéramos hacer un puré, para asegurarnos de que todos los trozos están bien cocinados y no hay trozos que se han quedado sin hacer del todo. El siguiente ingrediente en nuestra receta va a ser un queso de rulo de cabra, al que vamos a cortar el principio y el final y vamos a hacer dados. Para ello cortaremos rodajas de 1 centímetro aproximadamente y después haremos los dados. Esta va a ser la parte más tediosa de la receta, pues este queso se queda pegado al cuchillo y cuesta separarlo. Poco a poco iremos echando los dados de queso y mezclando bien hasta que quede una mezcla lo más homogénea posible. Cuando la mezcla de calabaza y queso de cabra sea homogénea, vamos a comenzar con la presentación, para lo cual vamos a utilizar la cáscara o piel de la calabaza, rellenándolas de la mezcla hasta el borde. Una vez rellenas ambas mitades, vamos a utilizar una miel natural de apicultor de la zona para enfatizar el dulzor del plato. En este caso estoy utilizando una miel de romero y la he tenido que derretir en el microondas 30 segundos pues estaba en estado sólido. Como último ingrediente de nuestra receta vamos a utilizar otro alimento de temporada ahora que es otoño aquí en España, la granada. Pelaremos e iremos añadiendo los granos sobre la superficie de nuestro plato. La verdad es que tiene una pinta estupenda, pero su sabor te aseguro que es mucho mejor que su aspecto. Si te ha gustado nuestra receta no olvides darle al like y dejarnos un comentario. Y si quieres seguir disfrutando de más recetas como esta, te animo a que si no estás suscrito te suscribas a nuestro canal.
En fin, espero que hayas disfrutado de la receta, que te haya gustado, que te animes a prepararla. De verdad, el sabor es espectacular. La combinación que da el queso de rulo de cabra con el toque de la calabaza y la combinación de la granada es indescriptible, hay que probarlo. Pero además de eso, como te decía, te voy a dar otro par de truquillos, porque si bien es cierto que la receta por sí sola se puede utilizar incluso como un plato completo, como sería una ensaladilla rusa, una legumbre, porque es un plato súper saciante y bastante completo, lleva proteínas, lleva hidratos, incorporamos también la fruta, algún azúcar que si bien no es imprescindible, es en forma de miel natural, tiene un pase, pero si queréis darle un toque diferenciador, yo os recomiendo, porque lo hice después de grabar el vídeo y lo probé, que añadáis unas poquitas nueces. Si no os gustan las nueces o tenéis algún tipo de alergia, podéis cambiar unas avellanas, unas almendras, pero las nueces quedan espectaculares. El toque de la miel con el queso de cabra y las nueces, espectacular, de verdad. Hacedme caso. Y si aún así habéis preparado, como yo, mucha cantidad y os sigue sobrando, podéis hacer otra cosa que he hecho, que es los restos que os hayan sobrado, los incorporáis a la hora de elaborar una tortilla. Os dejaré un enlace a las tortillas que hemos elaborado en el canal para que tengáis un par de ideas, y se trata simplemente de sustituir parte de esos ingredientes por el preparado de nuestro plato. La calabaza con el queso de cabra, con la miel, si queremos las nueces, si queremos la granada, si no, sin ninguna de las dos cosas, para que sea más sencillo de digerir la tortilla. Pero de verdad, probadlo porque le da un toque genuino. No vais a comer otra tortilla igual, desde luego que no, ni la veréis por ahí, ni la vais a preparar en vuestra vida. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias como siempre por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo. Recuerda, también sobre calabaza, que es un alimento de temporada.